¿Alguna vez te has preguntado cómo correr durante más tiempo sin sentir tanto cansancio? Muchos de nosotros nos hemos hecho esa misma pregunta y por eso estoy aquí para darte hoy 7 estrategias para implementar antes, durante y después de tus entrenamientos que te ayudarán a correr mayores distancias, optimizando tu rendimiento, es decir, minimizando la fatiga. Comencemos reconociendo que es perfectamente normal que nuestros entrenamientos se sientan desafiantes. Es posible que te quedes sin aire, te sientas cansado o sientas las piernas pesadas, pero la idea es que esto suceda un poco más adelante, que puedas entrenar más tiempo antes de sentir agotamiento y de esa forma correr más distancias. Y para esto el primer consejo es que respetes el calentamiento. No olvides esta fase fundamental de cada uno de tus entrenamientos. Yo sé que puede resultar tentador omitir este paso, especialmente cuando tenés poco tiempo, pero un calentamiento adecuado puede mejorar significativamente tu rendimiento al correr e incluso ayudarte a correr más tiempo cuando sientas cansancio. Para esto es fundamental que los primeros 10 minutos de tu trote sean a un ritmo extremadamente suave e inclusive podés empezar los primeros 2 minutos con una caminata para luego de eso ir subiendo muy de a poco, pero muy de a poco el ritmo. Una vez que termines esos primeros 10 minutos bien suaves, ahí vas a empezar con la sesión planificada. De esa forma, durante esos minutos, no solamente estarás calentando tus músculos y tejidos tendinosos, sino que también estarás activando tu aparato cardiorrespiratorio, poniendo en circulación sangre oxigenada y llevando así más oxígeno a tus músculos, para que cuando empieces a correr un poco más rápido, esos músculos no solamente ya estén preparados, sino que además tengan el oxígeno suficiente para hacerlo. Esto es ni más ni menos que lo que solemos conocer como cambio de aire, que cuando no hacemos la entrada en calor correspondiente, pasa aproximadamente entre los 5 y 10 minutos luego de empezar a correr. Y esos primeros minutos a veces son una tortura al punto que nos perjudican el resto del entrenamiento. Por eso, siempre entrada en calor. El consejo número 2, que tiene relación con esto, es que empieces despacio. Muchos corredores tienden a hacer sus entrenamientos largos a un ritmo demasiado rápido. Es importante diferenciar entre un entrenamiento largo, que también conocemos como rodajes o fondos, del resto de los entrenamientos habituales de la semana y ajustar el ritmo en consecuencia. Para esto, lo primero que debes tener presente es que estos entrenamientos largos tienen como objetivo mejorar tu resistencia y no tu velocidad. Para la velocidad hay otros días con otros entrenamientos. Lo segundo que tenés que tener presente y recordar es que para entrenar la resistencia, lo más importante es la cantidad de tiempo que permanezcas corriendo y no tanto la distancia que corras ese día. Y en esta ecuación se cae de maduro que lo mejor en esos días es correr suave, a un ritmo que te sea cómodo, para así poder estar más tiempo corriendo y mejorar con eso tu umbral de resistencia semana a semana. Para regular tu intensidad puede resultarte útil controlar tu frecuencia cardíaca como indicador del esfuerzo para asegurarte así de no ir demasiado rápido. Si bien este dato va a variar en cada persona, como parámetro de referencia muy generalizado, en estos entrenamientos no deberías correr por encima de los 130 o 135 pulsos por minuto. Si te estás pasando, baja el ritmo. Y si no contás con un medidor de ritmo cardíaco, hay otra forma de hacerlo que, si bien no es tan exacta, es muy sencilla y está al alcance de todo el mundo. Corre a un ritmo en el cual puedas hablar con otra persona sin mayores problemas. Si te está faltando el aire y no podés decir más que monosílabos, es que estás yendo muy rápido para ese tipo de entrenamientos y no estarás mejorando tu capacidad de resistencia en ese día. El consejo número 3 es que
revises tu técnica, ten en cuenta tu forma de correr, intenta mantener una postura siempre erguida, como si alguien te estuviese tirando con una cuerda desde encima de la cabeza, como si fueses una marioneta. Otra cosa importante es que evites dar zancadas demasiado largas. En su lugar, intenta aumentar ligeramente tu cadencia, es decir, tus pasos por minuto, lo que te va a resultar más fácil, menos lesivo y menos agotador. Una vez que tengas dominado esto, ahí habrá tiempo también en otros entrenamientos para trabajar tu cadencia y hacer zancadas un poco más largas. Otro punto importante en la técnica para correr está en los brazos. Siempre deben ir hacia atrás, de tal forma que tus codos no deberían pasar demasiado adelante de la línea vertical de tu cuerpo. Pasamos al consejo número 4. Presta atención a tu respiración. Para esto podés ayudarte con la respiración rítmica, inhalando en 2 tiempos y exhalando en otros 2. Es decir, tomándote 2 pasos para inhalar y 2 pasos para exhalar. Vas a ayudarte mucho a hacerlo de una forma más ordenada y vas a poder concentrarte mucho más, respirando mejor, lo que va a tener como resultado seguramente un mejor rendimiento en ese entrenamiento. En el consejo número 5 nos metemos con la nutrición e hidratación. Antes y después de correr, la nutrición juega un papel fundamental. Asegúrate además de estar bien hidratado, bebiendo poco y con frecuencia a lo largo de todo el día, evitando tomar mucho líquido todo junto. También es importante que analices el color de tu orina. Intenta que tenga siempre un color amarillo claro. Si tu orina es demasiado oscura es porque te está faltando hidratación y deberías tomar más agua durante todo el día. Pensá también en tu estrategia de alimentación. Esto es clave especialmente si estás entrenando para un maratón o una media maratón. Debes pensar mucho cómo alimentarte durante todo el día para combatir la fatiga. Si corres por la tarde, por ejemplo, asegúrate de haber comido lo suficiente durante el mediodía. Y si corres por las mañanas, tomate un tiempo suficiente como para comer algún snack, como por ejemplo una fruta, antes de salir a correr. Después podrás completar luego del entrenamiento con el desayuno completo. En este canal tenemos muchos videos hablando de este tema y mostrándote cómo hay muchos alimentos saludables que liberan energía lentamente. Son los alimentos que contienen carbohidratos de índice glucémico medio o bajo. Algunos ejemplos de ellos son la quinoa o la avena. Además, si los combinas con proteínas y grasas saludables, vas a mejorar y potenciar este efecto, proporcionando a tu cuerpo combustible sostenido para tus entrenamientos. También es importante que evites los alimentos procesados que van a provocar caídas en tus niveles de energía. El consejo número 6 es que varíes tus entrenamientos. Esto es fundamental para mejorar tu resistencia. No te centres únicamente en correr largas distancias. También incorpora en tus semanas algunos entrenamientos como por ejemplo fartlek o cambios de ritmo, entrenamientos de tempo, cuestas y series cortas con recuperación intermedia. Todos estos entrenamientos te van a ayudar a mejorar tu resistencia y harán que tus carreras largas te resulten un poco más fáciles. Además, pensá en tu volumen general en términos de kilómetros o millas totales durante la semana. Y en este sentido recordá la regla del 10%. No sumes más de un 10% de tu volumen total corrido semana a semana para así mantenerte dentro de una zona segura en donde estés lejos de las lesiones y le estés dando a tu cuerpo el tiempo suficiente para asimilar cada entrenamiento. Recordá que el mejor corredor no es el que entrena más, sino el que mejor asimila sus entrenamientos. Grabate esa frase. Y el consejo número 7 tiene que ver con la fuerza, a la que también deberías darle atención y hacer actividades que no impliquen solamente correr, como por ejemplo ejercicios de fuerza, tanto de gimnasio como entrenamientos funcionales. Estos van a ayudarte a mantener tu postura firme al correr y además a reforzar tu zancada cuando te sientas fatigado, especialmente en esos puntos en donde luego de correr un tiempo determinado todos vamos perdiendo la técnica y la eficiencia. Si este video te gustó, te pido por favor
que le dejes ahora tu me gusta y además si podés dejar un comentario que comience con la palabra entrenamiento, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te gustó y te sirvió. Además te pido que lo compartas con tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesen estos temas y en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.